La Guerra de las Rosas, la lucha por el trono de Inglaterra. En los anales de la historia de Inglaterra, un conflicto épico y devastador se desplegó durante décadas, sumiendo al reino en una guerra civil sangrienta y fragmentando la nobleza en fracciones enfrentadas. Este conflicto, conocido como la Guerra de las Rosas, fue un capítulo crucial en la lucha por el control del trono inglés. Una lucha marcada por la ambición, la traición y el deseo de poder. La guerra estalló en 1455, cuando las casas rivales de Lancaster y York, ambas descendientes de Eduardo III, se enfrentaron en una pugna por el poder. La casa de Lancaster, simbolizada por una rosa roja, y la casa de York, representada por una rosa blanca, se convirtieron en emblemas de sus respectivas fracciones y dieron nombre a este conflicto interno que desgarró a Inglaterra. Los dos bandos, liderados por poderosos nobles, se enfrentaron en una serie de batallas a lo largo de los años. Uno de los momentos clave fue la batalla de Towton, en 1461, donde las fuerzas de York, bajo el mando de Eduardo IV, obtuvieron una victoria decisiva. La batalla se libró en medio de una tormenta de nieve feroz, que añadió un aire sombrío y dramático a la contienda. Se dice que el campo de batalla quedó cubierto de sangre, simbolizando el costo humano de esta guerra fratricida. A medida que el conflicto avanzaba, se tejieron intrincadas conspiraciones y alianzas cambiantes. La ambición por el trono se entrelazó con rivalidades personales y disputas territoriales, dando lugar a un enmarañado entramo político. Personalidades carismáticas emergieron en ambos bandos, como Ricardo III de la Casa de York, conocido por su papel en la posterior tragedia de Shakespeare. La guerra afectó a toda la sociedad inglesa, desde los nobles hasta los campesinos. Las lealtades se dividieron y la estabilidad del reino se vio amenazada. Los enfrentamientos armados y las luchas internas dejaron un rastro de destrucción y muerte, mientras que la economía sufrió las consecuencias de una nación sumida en la inestabilidad. Sin embargo, esta guerra no solo fue un conflicto de poder y ambiciones personales, también tuvo un trasfondo de rivalidades dinásticas y disputas de legitimidad. Las casas de Lancaster y York luchaban por reclamar el trono y demostrar su derecho a gobernar. Los historiadores debaten aún hoy cuál fue el desencadenante exacto de la Guerra de las Rosas, pero no hay duda de que sus consecuencias modelaron la historia de Inglaterra. Finalmente, en 1485, la guerra llegó a su fin con la derrota de Ricardo III en la batalla de Bosworth. Fue en este conflicto que el último rey de la Casa de York perdió la vida, y el vencedor, Enrique Tudor, se convirtió en Enrique VII, fundando así la dinastía Tudor y poniendo fin a la guerra. La Guerra de las Rosas dejó un legado duradero en la historia de Inglaterra. Su impacto se reflejó en la consolidación del poder monárquico, el fortalecimiento del parlamento y el surgimiento de una nueva era política. Además, esta guerra civil sirvió como inspiración para algunas de las obras literarias más conocidas, como las tragedias de Shakespeare. Hoy en día, la Guerra de las Rosas sigue fascinando a los historiadores y al público en general. Los episodios de traición, venganza y drama han dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva, recordándonos que incluso entre las flores más hermosas puede esconderse el veneno del conflicto. La Guerra de las Rosas fue un momento crucial en la historia de Inglaterra, marcado por su ferocidad y las consecuencias que tuvo en la sociedad y el poder político. Además, dejó una profunda huella cultural, ya que las rivalidades y tragedias que la rodearon inspiraron numerosas obras literarias y obras de teatro, manteniendo viva la memoria de estos eventos trascendentales. En resumen, la Guerra de las Rosas fue un enfrentamiento sangriento y prolongado que dividió a Inglaterra en fracciones enfrentadas por el trono.
Las casas de Lancaster y York lucharon ferozmente, y las batallas y conspiraciones se convirtieron en la norma de la época. Aunque el conflicto dejó una estela de devastación y muerte, también moldeó la historia del país, marcando un punto de inflexión en el poder político y dejando un legado que perdurará hasta nuestros días.